Bienvenidos a un nuevo programa de Científicamente. Hoy nos vamos a encontrar con Pablo Cornaglia. Él es un físico, doctor en física, que trabaja en electrónica. Su trabajo va orientado a lograr cada vez transistores más pequeños, llegando a una escala que se llama molecular, a la escala del nanómetro. Vamos a interactuar con él durante este programa. Hoy estamos con Pablo Cornaglia, que es doctor en física, físico, y que trabaja en un tema que realmente es interesantísimo, transistores moleculares. A ver, explícanos un poquito de qué se trata tu proyecto. Bueno, los transistores son componentes electrónicos que están, hay miles de millones adentro de las computadoras, de los teléfonos celulares, y a lo largo de los años, desde que se inventó, digamos, hace más de 50 años... Sí, dicen que el transistor revolucionó la electrónica de alguna manera. Exactamente, digamos, antes estaban las válvulas, digamos, alguno se acordará de las radios a válvulas, digamos. Si los celulares se hicieran con válvulas ahora, un celular tendría el tamaño del obelisco de Buenos Aires, digamos. Así que la idea es ir achicando esos transistores cada vez más. Y ahora se está llegando a escalas que se acerca al tamaño de un átomo o de una molécula. Son escalas del tamaño del nanómetro. Un claro. Nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Exactamente, exactamente. O sea, en un milímetro cabrían 1.000.000 de transistores de este tipo, es más o menos lo que estamos hablando. Claro, sí. Esencialmente sí, esa sería la idea, que en un área muy chiquitita, entre muchos de estos transistores, que son como interruptores eléctricos. Un transistor prende o apaga, digamos, esto es lo que hace la electrónica digital. O está prendido o está apagado, nada más que es un interruptor que se controla con electricidad. Y el tema es que cambia completamente la forma de entender los transistores cuando uno los hace tan chiquitos, digamos. Tiene que repensar la física, digamos, que hay atrás del comportamiento. Sí, yo he leído ahí porque que así a esta escala, la escala atómica, la escala que estamos hablando, ocurren fenómenos que no ocurren en escalas más grandes. Exactamente. Entonces eso... Exactamente, está el mundo clásico, uno piensa una pelota, uno puede describirla, cómo se mueve. Cuando se trata de un electrón es completamente distinto, uno tiene que repensar completamente las cosas, y lo mismo pasa con estos transistores. Cuando uno los hace del tamaño de un átomo, de una molécula, hay que repensar completamente su comportamiento y cómo manejarlos, cómo utilizarlos. Y en el proyecto tuyo, concretamente, ¿estás trabajando de manera teórica, de manera experimental, combinando una cosa con otra? Lo mío mi trabajo es teórico, pero siempre, o sea, quiere decir trabajo con la computadora, haciendo cálculos, y con lápiz y papel, haciendo cuentas también. Pero trabajo en colaboración con experimentales, digamos. Sobre todo experimentales del exterior, que pueden hacer estos experimentos en el que ponen una molécula o un átomo entre dos contactos y estudian cómo pasan los electrones a través de esa molécula. La verdad que suena fantástico, porque estamos hablando de una miniaturización. Bueno, lo hemos vivido, yo a mi edad he vivido cada vez la electrónica más pequeña, más poderosa, yo recuerdo la primera computadora de acá del Centro Atómico Bariloche, que era una IBM 360 que ocupaba un pequeño edificio. Y que tenía mucha menos capacidad de la que tiene hoy cualquier teléfono celular. Exactamente, exactamente. Sí, esto continúa, la idea es que esto va a continuar disminuyendo de tamaño y además disminuyendo de costo, que es la otra historia. Claro, exactamente. Sí, el costo de cada transistor ha ido disminuyendo de manera exponencial, digamos. Cada 2 años baja la mitad lo que sale un transistor y ocupa la mitad de tamaño esencialmente, pero bueno, está el límite de lo más chico que podemos manipular son los átomos y las moléculas, y en algún momento no vamos a poder dejar de hacerlos más y más chicos, digamos. Y de hecho, al hacerlos tan chicos hay que de vuelta repensar las cosas. Pablo, una pregunta, llegando ya a esa escala, ¿esto es algo que es inminente? ¿Va a llegar ahora o estamos hablando de un futuro de acá a muchos años, llegar a esta escala molecular? No, estamos muy cerca. De hecho, en la ingeniería no se están usando todavía en teléfonos celulares o computadoras estos transistores, estos componentes hechos con moléculas, sino que se están buscando otros caminos para hacer más rápidos las computadoras
o los celulares que no involucran todavía esto. Pero si uno quiere seguir en ese camino de miniaturización, en algún momento va a tener que pasar a esta escala nanoscópica y nos faltan muchos años, digamos. Se espera que en los próximos 10 años, si se sigue al ritmo actual, se llega a esa escala. Vos comentaste que estás trabajando, vos me imagino con un grupo de trabajo, con otras personas, a nivel teórico, a nivel de sacar cuentas, como bien decías vos, y conectado con otras personas de otros lugares del mundo. Esto a uno le suena que alguien trataría de proteger lo que hace, protegerlo desde el punto de vista comercial, por ahí sus desarrollos. Esto habla como de un acceso bastante abierto al conocimiento, a la información que se va generando, a los desarrollos que se van logrando. ¿Cómo es esto a nivel así mundial? Sí, o sea, hay diferentes niveles, digamos. Yo estoy en una parte que es más de investigación básica, que es tratar de entender los fundamentos de cómo funcionan las cosas, y también en muchos casos da lugar a aplicaciones, y esas en general sí están protegidas, digamos. El que hace el desarrollo, que primero que agarre y haga realmente funcionar uno de estos transistores moleculares, que sea muy rápido, que lo pueda hacer a una temperatura ambiente, digamos, seguramente lo va a patentar y lo va a proteger. Pero en el interín vos, cuando interactúas, por ejemplo, con alguien que está haciendo un experimento, ¿te da sus datos experimentales? ¿Te muestra cómo lo hizo? No le da los datos experimentales a todo el mundo, se colabora porque también compiten con otros grupos, digamos. Entonces trabajan con ciertos grupos teóricos. No es completamente abierto. Después sí, digamos, una vez que se tiene no se publica todo, lo que uno hace, toda la metodología, pero una parte importante sí se publica. Digamos. El objetivo como científico básico es publicar los conocimientos que uno produce. Sí, básico, yo te entiendo, por ahí con la gente no está muy claro esto de qué es básico y qué es aplicado, pero en el caso tuyo a mí me suena muy aplicado lo que estás haciendo. Si bien estás haciendo análisis teórico, la aplicación es clarísima, hay una aplicación concreta, la microelectrónica, que cada vez va a estar más miniaturizada justamente. Seguro, sí. Una otra pregunta, por ahí más pedestre, ¿cómo se financian estas investigaciones? ¿Quién financia este tipo de estudios, este tipo de análisis? Acá en Argentina es el Estado principalmente, digamos, que financia proyectos de investigación a través de las universidades, a través del CONICET o a través ¿Vos sos miembro de CONICET y sos docente también de la universidad? Soy docente de la universidad acá en el Instituto Balseiro y también la agencia de promoción. La Agencia de Promoción Científica y Tecnológica. Exacto, también tenemos proyectos, digamos, que nos han financiado, y el ministerio, el antiguo ministerio, también tiene proyectos de colaboración internacional. Entonces, en este momento no, pero hemos tenido proyectos de intercambio con Francia, digamos, para que vengan investigadores y también ir para allá o esencialmente enviar estudiantes, digamos, a formarse por unos meses. Bueno, vos te has formado afuera también, me contabas. Parte de mi trabajo de investigación lo hice afuera, digamos, hice el doctorado acá en el Instituto Balseiro y la carrera de físico en el Instituto Balseiro, pero después estuve 4 años en Francia, en la Comisión de Energía Atómica Francesa y también en la Escuela Politécnica Francesa de París. Eso es una oportunidad también, creo, importantísima, que los científicos puedan conocer otros países, otros grupos, otras realidades. Y de ahí un poco también me imagino que salen los contactos que después uno tiene para seguir trabajando en proyectos en común. Sí, es una forma de tener contactos, otras a través de los trabajos, digamos. Uno publica trabajos de investigación y sabe la gente que está trabajando en la misma área. Entonces a veces los contacta, a veces uno recibe un mensaje de un investigador que hizo un experimento y quiere entenderlo. Entonces uno hace el trabajo teórico de tratar de entender esos resultados experimentales. Y sí, la oportunidad de estar afuera es muy importante. Para mí es fundamental, digamos, que no sea un nicho muy cerrado, digamos, y pensar siempre en investigación muy abierta, compartir los conocimientos, digamos, para que avance la ciencia en general y, bueno, la tecnología también como consecuencia directa. Sí, vos lo decís claramente, esto es un avance colectivo, digamos, ¿no? Sí, el avance individual por ahí es de poco
digamos, no es muy representativo, pero sí en el conjunto. No, sí, de hecho los más grandes avances ahora en ciencia se dan de grupos muy grandes, digamos, no se piensa en un genio aislado con lápiz y papel que resuelve el mundo, sino son grandes grupos de investigación que cada uno tiene sus competencias, que sabe hacer bien una cosa, la hace muy bien y bueno, y comparte sus conocimientos y apoya He visto algunos papers con miles de autores. También, sí. Por ejemplo, los del CERN de altas energías. También, o el proyecto OYE. O el Pierre Oyer, sí, exactamente. Exacto. Pablo, vamos ahora a un corte en Científicamente y enseguida seguimos conversando de tus trabajos. Contame, ¿por qué se te dio por investigar? ¿De dónde sale la vocación para alguien para estudiar física, hacer un doctorado, meterse de investigador? O sea, inicialmente a mí me interesaba, de chico me interesó la electrónica, digamos. Compraba la revista Lupin, que salía hace muchos años, que eran historietas y tenía una parte de electrónica. Entonces yo hacía los circuitos electrónicos, sin entender demasiado. Hacía los circuitos, que es un pianito o una luz estroboscópica o ese tipo de cosas. O sea, eras un niño prodigio, ya venía. No entendía mucho. Yo armaba, sabía seguir instrucciones, eso era. Y después cuando empecé la universidad, mi intención era estudiar ingeniería electrónica. Pero bueno, empecé a estudiar acá en Bariloche, en la Universidad del Comahue. ¿Sos de Bariloche? Soy de Bariloche. Y ahí me hice muy amigo de un compañero de la universidad que había venido a Bariloche para presentarse al Instituto Balseiro. Y empezamos a estudiar juntos y seguimos siendo amigos, pero bueno, finalmente él siguió por el lado de la música y yo entré al Instituto Balseiro a estudiar física, digamos. En ese momento tenía la duda entre ingeniería y física, pero bueno, tengo tíos que son físicos y me aconsejaron para el lado de la física. ¿Te ha venido bien? ¿Te ha gustado? Me gustó, la verdad que sí. No, me hubiera gustado ser ingeniero, digamos, era mi idea inicial, pero no sé, me gustan muchas cosas en realidad. Y sí, disfruto hacer física, me gusta hacer investigación en física, pero también me hubiera gustado hacer algo de ingeniería, digamos. A mí me gustaría que expliques un poco cómo es hacer investigación, en el sentido de que por ahí uno tiene la imagen de que el investigador es alguien muy creativo, un poco díscolo, así que se le ocurre un día decir voy a investigar de esto y lo empieza a hacer. Pero investigación no, es una cosa programada, organizada. Sí, hay un poco de creatividad, digamos, obviamente. Uno tiene problemas que tiene que resolver y a veces la solución es creativa, a veces no, digamos. Uno sigue un patrón y resuelve el problema. Después los temas que uno... Claro, ¿cómo elegís un tema? ¿Cómo encarás un tema? Los temas, sí, o sea, hay temas que son de interés internacional en general, entonces como moda se puede llamar, digamos, donde se ve que puede haber un avance interesante en términos de entender mejor la naturaleza o un avance tecnológico. Entonces en general cuando se ve una pista de que puede haber un avance tecnológico por algún lado, se trata de o sea, también hay un componente de intuición ahí, de decir, bueno, por acá puede... Intuición, claro, sí, está la parte de la intuición, digamos, que tiene potencial, digamos, para cambiar la vida diaria a largo plazo, digamos. No a corto plazo en general, pero sí a largo plazo. Entonces eso empuja un poco la investigación hacia algunos lugares. Y después díscolo o no, depende del investigador, digamos, hay algunos que les gusta trabajar más solos, digamos, y lo hacen muy bien, y otros que trabajan en grandes grupos, digamos. ¿El caso tuyo? A mí me gusta trabajar con mucha gente, trabajo con gente muy distinta. ¿De distintas disciplinas o todos? En general son todos físicos, sí, pero trabajo con grupos experimentales acá en Bariloche, con grupos teóricos del exterior, y a veces en temas diferentes también. ¿No estás limitado a un solo tema? No trabajo en un solo tema. Siempre hay una interrelación entre esos temas, pero pueden ser bastante diferentes, sí. El contexto, digamos, de trabajar o de investigar en un ambiente que además es educativo. Vos también sos docente, sos investigador y docente. ¿Cómo combinas estas dos cosas?
Y la docencia es un gran motivador, además las preguntas de los estudiantes son siempre... Son así desafiantes. Sí, no, y en general bueno, lo que uno dice es que para aprender realmente algo hay que poder explicarlo, digamos. Si uno conoce realmente algo, lo tiene que poder explicar, digamos. Si viene mi mamá y me pregunta, ¿y qué haces? Te digo, no, es muy complicado, no te lo puedo, es que no lo entiendo realmente. Ok. Es buena la definición esa, sí, sí. Entonces, no, bueno, enseñar a mí me sirve mucho, digamos, me motiva mucho los estudiantes, trato de motivarlos a ellos también. ¿Los incorporás en tus proyectos? Tengo estudiantes que hacen investigación conmigo, he dirigido tesis doctorales, ahora estoy dirigiendo 2 tesis de maestría. Y sí, es muy lindo intercambiar con los estudiantes y que vayan viendo todo el proceso de investigación, al menos en la maestría, digamos, enfrentarse con el problema, hacer algo y después tratar de escribir y contar lo que uno hizo. Sí, es lindo, digamos. Es un esfuerzo. Y por ahí es un esfuerzo fuerte, pero sí. Claro, por ahí es un esfuerzo en cuanto a horario, a dedicación, a que tiene que estar uno ahí continuamente enseñando o continuamente, como vos decís, exponiéndose a los estudiantes. Sí. Yo siento por ahí cuando doy clase como que yo estoy rindiendo examen cada vez que doy una clase. Sí, sí. La tengo que dar bien, digamos, ¿no? Y es exactamente así, que si uno no sabe un tema y no lo puede enseñar bien. Exactamente. En ese sentido. Sí, acá en el instituto la política es que uno está a disposición de los alumnos, digamos. Entonces, los alumnos de las materias que dicto pueden ir en cualquier momento a mi oficina. A lo sumo estaré en alguna reunión. ¿Ocurre en general? Ocurre, aparecen directamente en la oficina, hacerme alguna pregunta de algún problema. Y sí, con los estudiantes de maestría también ocurre lo mismo. Tenemos reuniones siempre programadas, digamos, pero también pueden pasar en cualquier momento a interrumpirme y hacerme alguna pregunta. Para mí es la mejor forma, digamos. Si no hacen preguntas hay algún problema, digamos, porque seguro que no saben todo, digamos. Así que seguro que en algún momento se van a trabar, digamos. Es fundamental, digamos, la comunicación para avanzar, digamos. Lo mismo con otros colegas, digamos. Siempre un ida y vuelta y no tener miedo de exponer la ignorancia de uno, digamos. Hay mucha gente que tiene miedo de exponer su ignorancia en algún tema y no se anima a preguntar y con eso ahí es donde no aprendes nada. No aprendes nada. Hoy en día además está cambiando, yo digo que está cambiando el paradigma educativo. Hoy en día los estudiantes, los jóvenes, todos tienen un enorme acceso a la información. Que antes no pasaba, antes el profesor era una especie de catedrático, un semidios ahí que tenía la verdad porque era el que tenía el acceso al conocimiento. Hoy en día el acceso lo tienen muchísima gente. ¿Esto ha cambiado tu forma de enseñar? Por ejemplo, ¿incorporás o le permitís a tus estudiantes usar teléfonos celulares o computadoras mientras está dando la clase? Sí, yo mientras estén prestando atención y demás, no tengo ningún problema, digamos, que estén con la computadora o obviamente si están leyendo el diario no es una buena política. Haciendo cosas que sean afines al tema, por ejemplo, googleando lo mismo que vos estás diciendo, buscando a ver si estás diciendo cosas correctas o no. Seguro, no, es cierto que la información está ahí, digamos, uno la puede buscar. El tema es cómo uno procesa la información, digamos. Está de moda ahora el tema de las noticias falsas, digamos. Está plagado Internet, las redes sociales de información falsa, simplemente, o errónea. Y bueno, uno trata de guiar, bueno, no solo decir, bueno, esta es la verdad, tampoco es que uno tenga la verdad de todo, digamos, no tenga conocimiento absoluto. Ser crítico en el momento de buscar. Ser crítico, digamos, y tratar de preguntar si uno realmente entendió lo que está leyendo, digamos, y cómo lo procesa, digamos. Esa parte es muy importante, digamos, sí. Entonces, sí, para mí es muy importante que los estudiantes trabajen, se enfrenten con los problemas, además pues se aprende haciendo también, no solamente, uno puede googlear algo, leerlo, pero no quiere decir que lo haya entendido realmente o que pueda hacer algo con eso, digamos. Entonces, sí, lo que hay en general es información, pero no es formación. Exactamente. Es decir, para formarse hay que trabajar. ¿Cómo ves vos, hablando de formación, cómo ves la formación en el instituto, en general en la Universidad Argentina? Sobre todo vos que has vivido también afuera, que has visto otros países, otros lugares donde hay estudiantes.
¿Son buenos nuestros estudiantes? ¿Son regulares? ¿Son malos? ¿Cómo se desempeñan en comparación con otros estudiantes? No, los estudiantes son buenos, digamos, en general, digamos, como en cualquier lado. En eso yo no sé si hay diferencias en un país o en otro entre los estudiantes. El potencial lo tenemos todos, lo que tenemos que hacer es desarrollarlo, digamos. Uno vive en una cultura, digamos, y hay diferentes particularidades, ¿no? Unas culturas tienen una filosofía más de trabajo, de dedicación, y otras que son un poco más relajadas en algunos temas. Pero no, al menos en el instituto los estudiantes que llegan en general son todos estudiantes que están motivados, que quieren avanzar, que quieren aprender, y entonces es muy agradable, digamos. Por ahí en las primeras etapas de la universidad hay gente que no sabe qué está haciendo ahí realmente. Algunos lo encuentran, algunos otros no, y por ahí no era su lugar tampoco la universidad. Pero no, es bueno. Yo te pregunto, tenemos ahí al fondo la isla Huemul nosotros, sí. Ahí nació un proyecto hace ya casi 70 años. Y a raíz de ese proyecto fallido le hicieron una pregunta al presidente de ese momento, se la hizo Antonio Balseiro, el papá de Carlos Balseiro, proponiendo hacer física en serio en la Argentina. Y así nace este instituto. ¿Vos crees que se ha logrado eso, hacer física en serio en la Argentina después de estos 60 años, más de 60 años del instituto? Sí, no, o sea, la Argentina está en una situación completamente distinta que hace 60 años. Va a ser mucho más difícil que le vendan espejitos de colores, digamos, como ocurrió en esa ocasión. Y en general, desarrollar la ciencia, el conocimiento en un país hace que no puedan vender espejitos de colores como si fuera la gran cosa. Y no, Argentina avanzó muchísimo en el tema de investigación y hay investigadores argentinos, bueno, hay muchos investigadores argentinos que están por el mundo, que son excelentes, y también hay muy buenos investigadores acá en Argentina trabajando, seguro. Al menos lo que yo conozco en física y lo que sé de otras áreas también, digamos. Sí, también esto genera como una cultura de la ciencia, porque varios investigadores formados en centros de muy buen nivel están en otros lugares, en Córdoba, en el FAMAF, en Santa Fe, en distintos lugares de la Argentina, también generando grupos. Es como tiene un efecto multiplicativo esto en la Argentina. Y fue, yo creo, por ahí es una opinión personal, que fue una idea brillante en ese momento y una muy buena propuesta, que hoy en día se ven los frutos, ¿no? Que no son solo locales, me refiero a los frutos, se ven por otros lados. Vos decís, también en otros lugares del mundo hay muchos argentinos. Sí, hay físicos argentinos. Formados en física o formados en disciplinas ingeniería. De tipo. ¿Cómo ves vos ahora la ciencia en general en la Argentina? Y en este momento, de cómo está avanzando, no avanzando. La complicación presupuestaria desde luego es una, pero también hay otro tipo de complicaciones de comunicaciones, de el mismo acceso a la información. ¿Cómo ves la situación actual así? O sea, la situación actual es una situación de cambio, digamos, que cambió, por ejemplo, de ministerio pasamos a tener una secretaría de ciencia. Hay una reducción real en el presupuesto, digamos, no nominal, pero sí real, y entonces, bueno, eso dificulta la investigación. Yo tengo la suerte de ser un investigador teórico, entonces no me afecta tan directamente, digamos, pero sé que hay gente que la está pasando muy mal, digamos, porque no tiene reactivos para hacer los experimentos, entonces eso es complicado. Esperemos que se encuentre un punto estable, digamos, en el que no haya variaciones bruscas. Sí, un poco la idea es que la continuidad es lo más importante para que estos proyectos, son todos proyectos de largo plazo. En el caso de un investigador, yo creo que es un proyecto de vida, es toda la vida dedicada a esto, no es una cosa esporádica. Y el problema es que, como decís, son 60 años, por ejemplo, 70 años del instituto, y generar toda una cultura de investigación y de conocimiento cuesta muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y también cuesta dinero de toda la sociedad. Ahora, destruirlo es muy fácil, digamos. Uno saca el financiamiento, se van todos y uno va a tardar 70 años más en volver a generarlo. Entonces hay que ser muy cuidadoso
con lo que uno hace. Hay que cuidar nuestra ciencia. Hay que cuidarla, digamos. Hay que orientarla también, ¿no? Tenemos que preguntarnos a los científicos por qué hacemos ciencia, para qué hacemos ciencia, cuál es nuestro objetivo, pensar en aplicaciones, que no se corte la cadena y que no sea solo generar científicos por generar científicos, sino que haya un contacto. Bueno, el punto con que he dicho es industria, fundamental. La ciencia la sostiene la comunidad con sus impuestos, entonces sí, es fundamental. Exactamente. Uno tiene que devolver, no solo enseñando y también evitando que nos vendan espejitos de colores, digamos, en algún momento. Pero bueno, también haciendo que avance la tecnología y devolver de esa forma, pero también el Estado tiene que ayudar y guiar ese proceso, digamos, ¿no? Un investigador aislado va a ser difícil que pueda cambiar la política científica, digamos. Así es, una política de Estado. Pablo, muchísimas gracias. Nosotros ahora vamos a un corte y enseguida vamos a una conclusión de este programa de Científicamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vos. Hoy estuvimos hablando con Pablo Cornaglia, nos comentó cómo ha ido avanzando la electrónica y la microelectrónica a lo largo del tiempo, pasando de transistores que eran reemplazos de válvulas muy grandes, hasta que hoy en día son miniaturizados cada vez más pequeños, y cómo se va a llegar en muy poquito tiempo, en muy poquitos años, a lo que se llama la escala molecular ya. Estamos hablando de que los transistores van a tener el tamaño de una molécula. Eso quiere decir que en muy poquito espacio vamos a poder tener realmente millones de transistores operando. Los transistores son los componentes esenciales de todas las computadoras, de los celulares, de todos los elementos electrónicos que utilizamos hoy en día. Él trabaja desde el punto de vista del análisis, de la modelación, del entendimiento de los fenómenos que ocurren en esas escalas moleculares. Son fenómenos cuánticos, complejos, y trabaja interactuando directamente con grupos experimentales en esa disciplina. Nos vemos en un próximo programa de Científicamente.